Bueno, le damos las gracias a Dios, hermanitas amadas, que el Señor me las bendiga y que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Ay, claro que sí está, porque está el Señor Jesucristo en su espíritu con nosotras. Así que entrando al pensamiento, hermanitas, gracias le damos a Dios y la gloria sea para Él, porque Él es el que nos habla. Y la lectura de hoy es Miqueas capítulo 6, versículo 8, y dice así: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y cuando pensamos en los profetas, pensamos en las profecías y debemos de pensar que las profecías se cumplieron en un tiempo, en una dispensación, pero que ahora de alguna manera, cuando nosotros podemos verlas, de alguna manera, la mayoría podemos aplicarlas a nuestra vida. Y comenzando con esta escritura, nosotros vemos aquí al profeta Miqueas en un tiempo cruel, en un tiempo de guerras entre Judá e Israel, cuando el reino está dividido. Y vemos nosotros esto que dice aquí este versículo. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor pide esto? ¿Por qué es Jehová el que lo está pidiendo? Pero entonces luego vemos nosotros la profecía de Miqueas y en el capítulo 3, versículo 9, nos damos cuenta que no hay justicia. Dice: ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. No hay justicia. La injusticia está por todos lados. Están faltos de misericordia. Capítulo 2, 1 y 2 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Cuánta falta de compasión? ¿Cuánta falta de intervenir en la necesidad de otro? Y entonces vemos nosotros al Señor Dios de la tierra, de los cielos, al que los creó, al que los formó, preguntando: ¿por qué, pueblo mío? Capítulo 6, versículo 3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Entonces podemos entender el porqué de esta petición de Jehová a su pueblo en ese tiempo. Y viene el versículo 8 diciendo: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, porque en ese tiempo el pueblo de Dios, los que se dicen de Dios, están caminando en lo malo. Lo que hay en sus corazones es solo maldad. Y dice: te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? ¿Qué pide Jehová de ti solamente? Y vemos tres cosas que el Señor va a pedir. Entonces el pueblo, podemos decir nosotros, tiene que entender, tiene que comprender. Primero, ¿quién está haciendo esta declaración? ¿Quién está haciendo ese pedido? Y vemos nosotros en el capítulo 1, versículo 1, que dice la primera parte: palabra de Jehová. No es Miqueas, no es el que va a hablar o el que va a traer la palabra, es quien la está ejecutando, es el Señor de los cielos. Capítulo 1, versículo 2 y 3, es Jehová de los ejércitos, el que te declara estas cosas, pueblo de Dios. Entonces vemos que el pueblo debe razonar que es Dios, que es su hacedor, su Señor, y que es debidamente necesario que escuche su voz. Lo que Jehová pide no es gravoso, es algo que ellos ya conocen, es algo donde ellos ya han estado de alguna manera viviendo en ese estilo desde cuando los sacó de Egipto. Es algo que ellos están conociendo porque conocen a su Dios, pero que ahora de alguna manera los ha desviado todo esto en lo que ellos están viviendo. Pero ahora el Señor les pide
solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Deben dejar la injusticia. Versículo 6:11. El capítulo 6, versículo 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. No, no, porque Dios es justo. Entonces es necesario que el que es hijo de Dios, que el que camina con Dios, busque y ame la justicia. Entonces el pueblo debe dejar la injusticia. No pueden ser pueblo de Dios y ser injustos. Debe también sensibilizarse y ser misericordioso. Debe sentir dolor por lo que está pasando, por esa opresión, y en vez de ser personas que están oprimiendo más, que no tienen misericordia, lo contrario, sentir dolor en las entrañas e intervenir, ser ayuda para el oprimido. Todo lo contrario a lo que está pasando, dice el versículo 7, capítulo 7, versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. No hay misericordia, pues ¿cómo? Si no hay justicia. Y es interesante cómo dice justicia, misericordia, y luego viene lo último de la humildad. Porque sin justicia no puede haber nada de todo lo demás. Porque el hombre necesita ser justo primero para empezar a practicar todas las demás virtudes que vienen de Dios. Ellos necesitan también, después de caminar en justicia, de empezar a ser misericordiosos, entender y reconocer que están delante del Dios Todopoderoso y aprender a vivir en humillación y aprender a vivir con un corazón humilde que depende en su Dios y no en lo que posee. Necesitan bajar la cabeza, necesitan delante de Dios reconocer que están mal, que están en injusticia, que les falta misericordia y humillarse a su Dios, reconocer a su Dios, su único Dios verdadero. ¿Por qué? Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 13. Y haré destruir tus esculturas, tus imágenes de en medio de ti. Esto me dice a mí que son idólatras, que Dios, el Dios de Israel, está fuera de ellos. De alguna manera lo están dejando. Y dice, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos, dioses que sus manos hicieron, como dice Isaías. Tú vas y agarras un pedazo de palo, vienes y coces tu, ¿qué será? Tu comida, y luego agarras el resto del palo y empiezas a darle forma, y ese es tu Dios. El Señor quiere que volteen nuevamente y se humillen al Dios verdadero. Una petición justa, creo yo, de un padre que desea tener una buena relación con su hijo. Vemos nosotros esta profecía, y esta profecía tuvo su cumplimiento a su tiempo, pero ahora nosotros, ¿cómo la aplicamos a nuestro tiempo? Al tiempo en el que estamos debajo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es donde debemos aplicar toda la profecía que vemos en el Antiguo Testamento. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Obedecemos para justicia, pero gracias a quién, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, de la injusticia, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados de pecado y veniste a ser siervos de la justicia. Versículo 18 del capítulo 6 de Romanos. Veniste a ser siervos de justicia. Somos llamadas en Cristo Jesús y hemos obedecido a Cristo Jesús y estamos en Cristo Jesús para ser siervas de justicia, lo cual nos lleva a ser misericordiosas, a andar en humildad, a reconocer al Dios como el único Dios verdadero. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Somos hijas de justicia, no por lo que hagamos, no por nuestras obras, porque nuestras obras siempre estarán faltas, pero por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros venimos a entrar en la justicia perfecta de Dios y andamos en esa justicia siempre y cuando no abusemos de la gracia, como dice Romanos capítulo 6. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotras tenemos la bendición que no tenían en ese tiempo. Nosotras tenemos una gran gracia. Podemos estar bajo la gracia de Dios y estar en su justicia y caminar en ella y andar en ella. Eso es lo que pide el Señor. Lo que pide el Señor para cada una de nosotras es caminar en Cristo Jesús. Cuando caminamos en Cristo Jesús, caminamos en su justicia y no podemos decir, oh, ando en Cristo Jesús y soy injusta. No es posible eso, porque Jesucristo es el justo. Entonces, si queremos nosotras empezar a caminar bien en la justicia de Dios, abracémonos fuertes del Señor nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Abracemos su justicia y caminemos en ella, porque es de esa manera que agradaremos nosotros al Padre y tendremos una comunión con el Padre y el Padre estará complacido con cada una de nosotras. Jesucristo es nuestra justicia y solo en Él podemos andar en justicia perfecta. No nos engañemos. Nada de lo que podamos hacer fuera de Jesucristo es justo delante de Dios. Todo en Jesucristo es justicia, es misericordia, es humildad. Así que necesitamos a Jesucristo para ser justificadas y caminar en la justicia como lo pedía el Señor en ese tiempo al pueblo de Israel. Que el Señor me las bendiga, mis hermanitas, que nuestro Dios llene nuestro corazón de su gracia y que sigamos adelante en la justicia de nuestro Dios. Amén.